¿Wednesday el psíquico más fuerte emocionado por la fiesta? Preguntó Luke, de pie en una habitación lujosa y espaciosa junto con Wednesday. Ajax había llevado a Luke y Wednesday a un dormitorio grande para que pudieran pasar el rato allí. Él estaba a cargo de preparar todo para la fiesta que comenzaría en unas horas. Sabía que Luke y Wednesday preferían tener una habitación para ellos solos en lugar de socializar con su familia. También les dijo que podían explorar la mansión, excepto el ala derecha, donde estaba preparando todo y quería que fuera una sorpresa. En cuanto a Natasha, la llevaron a otra habitación. No quería estar en una fiesta llena de adolescentes y solo se quedaría en la mansión esa noche. Miércoles, que estaba sentada en un lujoso sofá con las manos apoyadas suavemente en su regazo y mirando al suelo, levantó la mirada ante la pregunta de Luke. ¿De verdad crees que me entusiasmaría una fiesta? Respondió Miércoles, devolviéndole la pregunta. No, pero aceptaste venir. Pensé que tal vez vendrías con una mentalidad un poco menos exigente y te relajarías un poco, dijo Luke mientras se sentaba junto a Wednesday. Vine porque lo mejor para la misión es alejarnos de Nueva York, que está cerca de Ohio, respondió secamente Miércoles. Estás muy antisocial hoy, dijo Luke, y Wednesday giró la cabeza robóticamente para mirarlo, lo que provocó que Luke se moviera unos puntos hacia un lado como medida de precaución. Durante la mayor parte del viaje, ella solo le había hablado para burlarse de él llamándolo Galadriel. Ahora, apenas hablaba y, cuando lo hacía, su tono era brusco e impaciente. Para la mayoría de la gente, esto parecería normal para Wednesday, pero no para Luke, porque ella no era así con él. Está bien, seré más sociable si eso es lo que quieres. ¿Estás emocionada por esta gran fiesta? Preguntó Wednesday en un tono neutral, sin ninguna emoción. Teniendo en cuenta que odias la música popular, odias bailar, odias el alcohol y odias socializar, añadió. Luke frunció el ceño. ¿Eso es lo que Wednesday considera ser más sociable? Aunque tenía razón en lo que decía. Él odiaba todas esas cosas. Solo había probado el alcohol una vez en ese bar destartalado y lo odiaba por completo. La resaca era horrible y el sabor del alcohol era igual de malo. Lo único bueno, si es que se le podía llamar así, era el efecto que tenía. Te hacía un poco más feliz de lo habitual y más hablador. Deberías probar el alcohol por primera vez. Me gustaría verte borracho, dijo Luke con una leve sonrisa. Sería divertidísimo ver a Wednesday en ese estado. Quizá hablara mucho, hasta hablara fuerte, o hiciera chistes malos. ¿Quién sabe? No beberé alcohol, y tú tampoco. Ya no estamos en la mansión Adams. Los Speedman podrían atacarnos. Tenemos que estar alerta en todo momento, ¿entiendes? Dijo Wednesday, mirando fijamente a Luke. Qué fastidio pensó Luke. Estamos en la mansión Petropoulos. Además, habrá muchos estudiantes de importantes familias marginadas. Dudo que se atrevan a atacarnos, respondió Luke. No lo sabemos. Tenemos que estar atentos y no bajar la guardia. No nos pueden tomar por sorpresa como nos pasó con Dolores, respondió Wednesday. Oh, genial, esta va a ser una noche muy divertida, dijo Luke con claro sarcasmo. A este paso, los dos terminarían sentados en un rincón, viendo cómo todos los demás se divertían en la fiesta. Wednesday no respondió y desvió su mirada hacia el frente, sin decir nada más. Luke la miró fijamente, esperando una respuesta que nunca llegó. No parece estar de muy buen humor hoy, pensó Luke. La sala quedó en silencio. Luke se preguntó qué hacer. No podía ir a encontrarse con Ajax, ya que estaba ocupado preparando todo para la fiesta y quería que fuera una sorpresa. Y tampoco podía hablar con Wednesday, parecía estar de mal humor por alguna razón desconocida. Luke había pensado que después de su conversación anterior sobre Galadriel, las cosas se habían calmado, pero aparentemente no fue así. Podía explorar la mansión, evitando el ala derecha, pero no quería hacerlo. Durante su exploración, podría encontrarse con los hermanos de Ajax o algún otro pariente, y no estaba de humor para socializar. Wednesday tenía razón cuando dijo que odiaba socializar. Eso le dejó solo una opción: matar el tiempo con su teléfono. Mientras Luke jugaba videojuegos en su teléfono, Wednesday sacó un libro de su mochila y comenzó a leerlo. El único sonido que se escuchaba en la habitación era el ruido del videojuego que salía de los altavoces del teléfono de Luke. A Wednesday no le molestaba, estaba acostumbrada. Finalmente, para alivio de Luke, Ajax apareció en la habitación, anunciando orgullosamente con una sonrisa que todo estaba listo. Sin perder tiempo, los condujo por los pasillos de la mansión hasta las salas donde se realizaría la fiesta.
Serían los primeros en presenciar el fruto de su trabajo. El primer espacio fue un vestíbulo transformado en una elegante zona de bienvenida. Las paredes, habitualmente adornadas con sobrios cuadros de paisajes, ahora estaban cubiertas por cortinas oscuras. Una mesa de madera maciza ocupaba el centro, coronada por una montaña de vasos y botellas de alcohol, mucho alcohol, dispuestos con una precisión casi ceremonial. La iluminación tenue y el suave murmullo de la música de fondo daban al lugar un ambiente íntimo. Bienvenidos al salón de la prefiesta. Una vez que lleguen todos, nos trasladaremos al salón principal, donde ocurre la verdadera magia, explicó a Jax, abriendo los brazos como si estuviera presentando una obra maestra. Luke observó con curiosidad, mientras Miércoles, con su típica expresión imperturbable, escudriñaba la habitación con su mirada, aparentemente aprobando la estética oscura. ¿A tus padres les parece bien que bebas tanto alcohol? Preguntó Luke, acercándose a una de las mesas y tomando una de las muchas botellas. La botella que cogió era de whisky. Johnnie Walker Blue Label, con un contenido de alcohol del 55,8%. Sí, lo saben. Sería imposible ocultar tanto alcohol, respondió a Jax con indiferencia. Luke lo miró con una mezcla de incredulidad y confusión. ¿Qué demonios les pasaba a los padres marginados? ¿Querían realmente que su hijo y sus amigos acabaran en un coma inducido por el alcohol? ¿Esto es solo la fiesta previa? ¿Estás intentando provocarle un infarto a alguien? Preguntó Luke, guardando la botella. De cualquier manera, no podía beber esa noche. El miércoles se lo había prohibido. Los marginados son más resistentes al alcohol que los normales. No morimos tan fácilmente, dijo a Jax con una sonrisa confiada. Luke enarcó una ceja. Era evidente que a Jax nunca había estado borracho de verdad. A diferencia de él, que una vez, después de varios vasos de whisky y vodka, acabó con una resaca tremenda. No era inmune, aunque su cuerpo pudiera soportar más que el de un normal. Sería interesante ver si realmente son tan resistentes. Nunca he visto a nadie sufrir un derrame cerebral por intoxicación etílica. Podría ser educativo, dijo Wednesday, mirando las botellas de alcohol. Jax se echó a reír. No te preocupes, nadie acabará en coma inducido por el alcohol. Al menos no esta noche. Es una pena, dijo Miércoles. Afortunadamente, Jax no la escuchó. ¿A cuántas personas invitaste? Preguntó Luke, curioso. Nuestro curso completo tiene más de 100 personas. También invité a amigos de otros cursos y algunos que no van a Nevermore. Seremos muchos, dijo Jax con una sonrisa. Hoy, murmuró Luke, sin demasiado entusiasmo. No le gustaban las multitudes. ¿Estás emocionado por volver a ver a tu archirrival? Preguntó Luke, desviando su atención hacia Wednesday, quien levantó una ceja confundido. ¿Mi qué? Bianca, respondió Luke con una leve sonrisa, sabiendo que el solo nombre despertaría un brillo particular en los ojos de Wednesday. Y así fue. La mención de Bianca provocó un destello en su mirada, pero no era de nerviosismo, sino de fría satisfacción. Oh, la abeja reina, dijo con un toque de sarcasmo. Su presencia no me importa. Ya le di una lección, una sirena derrotada por un psíquico en un torneo de esgrima donde no pude usar mi aura, y ella aún tenía sus ventajas físicas, agregó con una sonrisa desdeñosa. Si hubiera usado su aura negra, le habría arrancado los ojos a Bianca sin mucho esfuerzo. La pelea habría sido completamente unilateral. Vaya, ¿todavía estás saboreando esa victoria, eh? Dijo Luke. No es un logro menor, aunque tampoco es gran cosa. No todos los días una criatura con huesos más fuertes y evidentes ventajas físicas aprende que la mente siempre triunfa sobre los músculos, respondió Wednesday. ¿Y si ella decide pedir la revancha esta noche? Preguntó Luke, curioso por su respuesta. Se lo daré. Será humillada otra vez. Algunas personas necesitan lecciones continuas para entender cuál es su lugar, respondió Wednesday. Un duelo de esgrima sería un gran espectáculo para la fiesta, mejor aún si ambos están bajo los efectos del alcohol, dijo a Jax, frotándose la barbilla pensativamente. Definitivamente haría que la fiesta fuera más legendaria. ¿Quieres que Bianca muera en tu casa? Pensó Luke, pero se lo guardó para sí. Mientras los tres hablaban, los invitados comenzaron a llegar, guiados a la sala por el personal. Jax fue a saludar a todos como anfitrión y a recibir los regalos que sus amigos y compañeros de clase trajeron. Luke y Wednesday se quedaron cerca de la mesa, observando a los recién llegados, quienes también los miraban. Para los invitados, la extraña y psicópata pareja era legendaria en Nevermore.
Habían resucitado y matado a Crackstone, el némesis de los marginados de Estados Unidos. Luke frunció el ceño levemente al ver llegar a Javier. No porque no le gustara ver a su mejor amigo, sino por las personas que lo acompañaban. Bianca, seguida de Divina, su hermano Kent, Yoko y Enid, y Luke empezó a sentirse un poco nervioso al ver a Enid. No era lo ideal tener a su ex y a su actual novia en la misma habitación. El verdadero problema era que él había estado enamorado de Enid. Si hubiera sido Gia la que hubiera entrado, no le habría importado. Nunca había tenido sentimientos fuertes por ella. El miércoles miró a Bianca y, sobre todo, a Enid. Sin embargo, Enid no la miró a ella. Miró brevemente a Luke. Luke no pudo evitar recordar las palabras que Enid le había dicho ese día. No eran agradables, aunque no la culpaba. Lo que más le preocupaba era la posibilidad de tener que luchar contra ella, ya que parecía estar a punto de atacarlo seriamente esa vez. No pasó nada en el baile de Nevermore y ya han pasado meses desde entonces. Debe haberlo superado, pensó Luke. En el Raven de Nevermore, Luke había visto a Enid con una peluca rosa y un vestido blanco con reflejos rosados. Si ella no lo hubiera atacado en ese momento, incluso después de verlo bailar con Wednesday y a pesar de saber que siempre había dicho que odiaba bailar, nada grave debería pasar esa noche. Javier se acercó a Luke junto a Bianca. Yoko se quedó con Enid, Divina y Kent charlando. Ya ha pasado un tiempo, hermano. Saludó Javier con entusiasmo a Luke, estrechándole la mano con firmeza. Parece que has dado el estirón que estabas esperando, comentó Luke con una leve sonrisa. Se dio cuenta de que Javier era un poco más alto que la última vez que lo había visto en Nevermore. Sí, ahora tenemos la misma altura, dijo Javier con una sonrisa. No es una competencia, pero yo también he crecido unos centímetros, así que todavía debería ser un poco más alto, dijo Luke, enderezando su postura y apenas superando a Javier. No lo creo. Deben ser tus zapatos, respondió Javier, enderezando la parte de atrás. Bianca se aclaró la garganta, dándole a Javier un ligero empujón en la espalda, lo que le hizo dejar de comparar su altura con la de Luke. Bianca, dijo Luke, mirándola y asintiendo levemente con la cabeza. Luke respondió Bianca, devolviéndole el saludo de la misma manera. Luego volvió la mirada hacia Wednesday, que también la estaba mirando. No esperaba verte aquí, miércoles, dijo Bianca en tono serio, mirando fijamente a miércoles, quien le sostuvo la mirada con la misma firmeza. Ah, ¿y por qué, reina abeja? Preguntó miércoles en un tono completamente neutral, aunque el sarcasmo en el apodo de reina abeja era clarísimo para Bianca. No podía imaginarte en una fiesta. ¿De verdad disfrutas de la diversión y de las cosas normales? Pensé que tu código de existencia era evitar cualquier cosa remotamente placentera, dijo Bianca con una sonrisa que no era nada amistosa. Tienes razón. A diferencia de ti, a mí no me gusta el brillo de las luces ni el eco de las risas huecas. Supongo que para ti son esenciales. Después de todo, debes mantener tu ilustre posición como líder del rebaño, dijo Wednesday con tono gélido. Vaya ahí, pensó Luke, intercambiando una mirada con Javier. Sus novias eran absolutamente incompatibles. Era imposible imaginar que algún día se hicieran amigos. Nunca podrían tener citas dobles, porque esas citas terminarían en peleas mortales que ellos tendrían que intervenir para detener. Al menos no me escondo detrás de una fachada de nihilismo para justificar mi incapacidad de disfrutar la vida, replicó Bianca suavemente, aunque sus ojos ardían con intensidad mientras miraba a Wednesday. Mira, Bianca. Ahí están Chris y Emma. Vamos a saludarlos, intervino Javier, tomando la mano de Bianca. Rápidamente la alejó, intercambiando una mirada cómplice con Luke, quien le devolvió un leve asentimiento. Siempre tan diplomático, comentó Luke. La mediocridad merece una respuesta adecuada, al menos de vez en cuando, respondió Wednesday. Luke y Wednesday permanecieron en un rincón, conversando mientras observaban críticamente a los invitados, que comenzaban a beber alcohol. Nadie se atrevía a acercarse a ellos para entablar una conversación, sobre todo por culpa de Wednesday. La imagen de Luke había mejorado un poco en términos de sociabilidad, pero Wednesday resultaba intimidante para la mayoría de las personas. Quién sabe, puede que veas a alguien sufriendo un derrame cerebral por beber demasiado, comentó Luke. Esperemos que así sea, respondió miércoles con una voz baja y monótona, teñida con un dejo de anticipación. Luego, dirigió su atención a un grupo particularmente ruidoso en la sala, y sus labios se curvaron ligeramente en lo que podría considerarse una sonrisa macabra. Los hombres lobo pueden volverse violentos rápidamente cuando beben.
Será interesante ver si alguno de ellos pierde el control y comienza a pelear. Eso podría convertir esta reunión aburrida en algo que valga la pena ver, agregó. Ajax lo aprobaría si eso convirtiera su fiesta en algo más legendario, dijo Luke, mirando una botella de champán. Nunca había bebido champán antes. Ni lo pienses, dijo Miércoles siguiendo la mirada de Luke. Solo tiene un 12% de alcohol, no interrumpió Miércoles. ¿Eres mi mamá o algo así?, murmuró Luke irritado, apartando la mirada de la botella. ¿Te gustaría que fuera tu mamá? Tienes un fetiche extraño, dijo Wednesday en tono burlón. No tuerzas mis palabras, respondió Luke frunciendo ligeramente el ceño. El Miércoles inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos oscuros se fijaron en Luke mientras una pequeña sonrisa torcida se extendía por sus labios, una sonrisa que apenas llegaba a sus ojos. No es habitual que un comentario te moleste, dijo en voz baja, acercándose a él. Con calma, colocó sus manos alrededor de su cuello, acercándose lo suficiente para que sus rostros estuvieran peligrosamente cerca. Luke se quedó paralizado y parpadeó sorprendido por el gesto inesperado. No era propio de ella, especialmente en un entorno tan público. Ella había parecido irritable todo el día y ahora estaba mostrando públicamente su afecto. Algo no estaba bien y él no podía entender qué. Varios invitados dejaron de hablar y se giraron para mirarlos. Bianca, Enid y Javier estaban entre los que observaban. Justo cuando Wednesday se inclinó un poco más cerca de Luke, acortando la distancia entre ellos con una evidente intención, Ajax se aclaró la garganta desde el centro de la habitación. Muy bien, todos. Es hora de pasar al salón principal. La verdadera fiesta comienza ahora, anunció Ajax con entusiasmo, completamente ajeno a la tensión que había llenado el aire alrededor de Luke, Wednesday y el puñado de personas que los observaban. Después de eso, Ajax abrió un gran conjunto de puertas dobles y condujo a todos al salón principal. Wednesday chasqueó la lengua con evidente fastidio mientras se alejaba de Luke. «Qué inconveniente», murmuró para sí misma. «¿Qué demonios fue eso?», susurró Luke, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. El Miércoles ignoró su pregunta y se giró con gracia para seguir a los demás mientras comenzaban a dirigirse al salón principal. Luke siguió al Miércoles, dejando caer sus preguntas mientras se quedaba atónito al cruzar el umbral y ver el salón principal que Ajax había preparado. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura que contrastaban con un suelo de mármol negro veteado de oro, pulido hasta conseguir un brillo de espejo. En los extremos del salón, grandes ventanales con pesadas cortinas de terciopelo negro ofrecían una vista del bosque que rodeaba la mansión. Una pista de baile ocupaba un rincón destacado del salón, sus baldosas de cristal brillaban con luces que pulsaban al ritmo de la música. En una plataforma elevada, un DJ ya estaba tocando. A un lado, había un pequeño bar atendido por uno de los empleados de la mansión. Frente a la pista de baile había una zona más tranquila, con sofás de cuero negro dispuestos en forma de U alrededor de mesas bajas. Lo que más llamó la atención de Luke fue un gran círculo marcado con líneas rojas en el piso, en la esquina trasera del salón. Dentro del círculo, el piso era de piedra lisa. ¿Es esa una zona de duelo?, preguntó Luke. Eso parece, respondió Miércoles, igualmente sorprendida por ese detalle inesperado. Tal vez la fiesta sería más entretenida de lo que inicialmente había pensado. Es hora de divertirse, exclamó Ajax, y todo el grupo de gente comenzó a dispersarse, ocupando el gran salón. Algunos se dirigieron a la pista de baile con sus parejas, mientras que otros fueron al salón para charlar y beber alcohol. Luke y Wednesday también se dirigieron a esa zona, pero no para beber. Se sentaron en un sofá en un rincón, lejos de todos, para tener una conversación tranquila. ¿Por qué estás mirando la pista de baile? ¿De repente te ha empezado a gustar el baile después de quedar cautivada por mi actuación?, preguntó Wednesday, notando que Luke tenía la mirada fija en la adornada pista de baile. Presumir de ti misma, eso es nuevo, dijo Luke, mirando a Wednesday con curiosidad. Hoy, ella se estaba comportando de manera bastante extraña. Lo aprendí de ti. Deberías sentirte orgulloso, respondió Miércoles. Muy orgulloso, estaba mirando la pista de baile, preguntándome cómo reaccionarían todos ante la perfección de Galadriel si apareciera en la fiesta, dijo Luke con una leve sonrisa. Ahora fue su turno de burlarse de Wednesday, quien se había estado burlando de él desde el comienzo del día. El Miércoles frunció el ceño ligeramente. Luke había tocado una fibra sensible, como diría ella. ¿Quieres usar un vestido?,
Parece que beber esa poción te está agotando la testosterona, replicó Wednesday, pasando a la ofensiva. Esta vez, fue el turno de Luke de fruncir el ceño, claramente disgustado por el comentario sobre su masculinidad. Hace 2 noches, parecía satisfecho con mis niveles de testosterona, respondió Luke, mirando fijamente a Miércoles, quien le devolvió la mirada sin pestañear. Wednesday recordó lo que había sucedido hacía 2 noches. Habían dormido juntos y Luke había dominado esa vez, por más difícil que le resultara admitirlo. Un pequeño desliz la había hecho soltar unos gemidos tentadores, algo poco frecuente para alguien como ella, que siempre tenía un control perfecto sobre su cuerpo. Una victoria y crees que has ganado la guerra. Qué ingenuo, respondió Wednesday con una sonrisa desdeñosa. No es la única víctima. Antes de que Luke pudiera terminar su extraño argumento, alguien lo interrumpió. ¿De qué guerra estás hablando? Preguntó un niño de pelo negro rizado, ojos marrones, gafas negras y aparato dental. Era Eugene Ottinger, el autoproclamado hermano pequeño de Wednesday y su único amigo, aunque ella nunca lo admitiría. Luke y Wednesday voltearon la cabeza para mirarlo. ¿Cómo se suponía que debían responder a su pregunta? No podían decirle exactamente que estaban usando el término guerra para referirse a su vida sexual. No es asunto tuyo, Eugene respondió finalmente Miércoles. Me sorprende que hayas asistido a una fiesta tan irrelevante, añadió. Conocía lo suficiente a su único amigo en Nevermore como para concluir que no era del tipo que asistía a fiestas. No lo sé, como me invitaron, pensé que sería de mala educación no venir, respondió Eugene, rascándose la nuca torpemente, sin saber qué más decir. Ciertamente no admitiría que vino a intentar hacer amigos, considerando que Wednesday era su único amigo en Nevermore. Wednesday asintió levemente, sin estar particularmente interesado en las razones de Eugene para estar en la fiesta. Los tres guardaron silencio. Luke y Wednesday se quedaron sentados, mientras Eugene se quedó allí mirándolos. ¿Puedo sentarme? Preguntó Eugene después de unos segundos. Claro, respondió Luke, llenando el silencio dejado por Miércoles, quien no se había molestado en responderle a su única amiga. Eugene se sentó junto a Luke, sintiendo que Wednesday no estaba de buen humor y decidiendo que era mejor no invadir su espacio personal. ¿Cómo han ido tus vacaciones? Preguntó Luke tras unos momentos de silencio. Nunca había intentado hacerse amigo de Eugene, no porque lo rechazaran, sino simplemente porque no se había presentado la oportunidad. Pensó que bien podría intentarlo ahora. Si Eugene era amigo de Wednesday, no debería ser imposible hacerse amigo de él también. Eugene empezó a responder con cierta timidez, pero poco a poco fue perdiendo la timidez. Su entusiasmo fue creciendo a medida que hablaba de sus vacaciones y de todo el tiempo que había dedicado a la apicultura. Le contó a Luke todo sobre la apicultura y compartió sus experiencias trabajando con las abejas. Solo pregunté para tener una pequeña charla, no para escuchar un relato detallado de todas tus vacaciones, y pensó Luke, sin poder creerlo. No estaba seguro de qué era peor. Entablar una discusión acalorada y mordaz con Wednesday o escuchar a Eugene hablar monótonamente sobre apicultura. Afortunadamente, Ajax llegó en su rescate. Oye, Luke, ven a jugar, ¿verdad o reto? Sin dudarlo, Luke se levantó. Observó a un grupo de unas 20 personas sentadas en una especie de círculo en los sofás centrales, no muy lejos de donde estaban ellos. Ya voy. ¿Queréis jugar? Preguntó Luke, mirando a Wednesday y Eugene. Eugene se puso de pie nervioso, asintiendo repetidamente. Finalmente, tendría la oportunidad de socializar con sus compañeros de clase, especialmente con algunas de las chicas, ya que estaba desesperado por encontrar una novia. Nunca había considerado a Wednesday como un interés romántico. Sabía que era imposible, incluso antes de que ella comenzara a salir con Luke. Wednesday miró con desdén a los adolescentes que estaban sentados en círculo con vasos de alcohol y se reían a carcajadas. Al principio, estaba dispuesta a declinar la oferta de inmediato, pero cuando vio a Enid sentada entre ellos, se levantó lentamente. ¿En serio vas a jugar? Preguntó Luke, un poco sorprendido, y Wednesday solo asintió levemente. Los tres siguieron a Ajax y se sentaron en uno de los sofás libres. Espera. Para jugar, tienes que tomar un trago de tequila, ron o whisky. Tú eliges, dijo Bianca con una leve sonrisa, mirando a Wednesday. Las reglas son reglas, añadió Ajax, y todos los demás asintieron en señal de acuerdo. No se trataba de un juego de verdad o reto cualquiera. Era verdad o reto con alcohol.
Sin otra opción, Luke, Wednesday y Eugene tomaron un trago de vodka cada uno bajo la atenta mirada del grupo. Creí que no se nos permitía beber, le dijo Luke a Wednesday a través de su vínculo telepático. ¿Escuchaste a tu amiga? Las reglas son reglas. No perderé contra esa idiota de Bianca, respondió Wednesday, sin cambiar su expresión, pero Luke podía notar que su vena competitiva había entrado en acción. Recuerda, si no cumples el reto o no respondes la verdad, tendrás que probar suerte. Que empiece el juego. Anunció a Jax. Como era el cumpleañero, fue el primero en ser atacado. Una de las amigas gorgonas de Ajax preguntó si era cierto que había tenido una aventura con una chica llamada Sara, que estaba sentada en el círculo. Tras dudar unos segundos, el Ajax admitió que era cierto y tuvo que aportar algunos detalles. A diferencia de los partidos de los Normie, aquí no bastaba con decir que algo era cierto. Había que dar detalles para demostrar la verdad y evitar que te acusaran de mentir. Mientras Ajax contaba chismes y añadía detalles jugosos, el grupo empezó a silbar y a gritar de una forma que a Wednesday le pareció totalmente estúpida. Consideró brevemente conjurar su guadaña y decapitarlos a todos. El juego continuó en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo. Hubo algunos desafíos que resultaron al menos un poco interesantes para Luke y Wednesday. Uno de ellos involucraba a un hombre lobo que desafiaba a su compañero de manada a soportar una bofetada de su parte. El amigo aceptó, y una poderosa bofetada aterrizó en su mejilla derecha, arrancándole un diente, sacándole sangre y dejándole una vívida huella de mano en el rostro. Las otras verdades y desafíos eran los habituales para los adolescentes cargados de hormonas, por lo que ni Luke ni Wednesday estaban particularmente entretenidos con el juego. Finalmente, llegó el turno de Eugene. Se sentó nervioso al lado de Luke, claramente ansioso por lo que le esperaba. Una niña cuyo nombre Luke no conocía preguntó: ¿verdad o reto? Eugene pensó tan rápido como pudo y decidió optar por el desafío. Sería demasiado vergonzoso si tuviera que revelar una verdad que hiciera reír a todos. Siempre podía negarse y arriesgarse, pero en este grupo, todos respondían o completaban el desafío. Si te negabas, quedarías como un cobarde. Cómete uno de tus mocos, dijo la niña riéndose al final. Sus amigas sentadas a su lado se rieron también ante el repugnante desafío. Eugene se quedó paralizado, debatiendo si debía seguir adelante con ello o no. Comerse un moco delante de todos sería humillante, pero negarse lo convertiría en el único del círculo que no cumplía una verdad o un reto. ¿No puedes manejar algo tan simple?, añadió la muchacha con una sonrisa desdeñosa. Ante el peso de la provocación y las miradas de todos sobre él, Eugene decidió cumplir con el reto. Cuando se tragó el moco, la mayoría de los estudiantes del círculo se echaron a reír. ¡Qué asco!, dijo la chica que lo había desafiado. ¿Realmente lo hizo? Soy patético. Luke y Wednesday no se unieron a las risas. Sus expresiones permanecieron tan estoicas como siempre, sin mostrar ningún rastro de diversión. Luke miró a Jax y Javier, quienes tampoco se reían y en cambio tenían el ceño fruncido. Se dio cuenta de que había elegido bien a sus dos únicos amigos. Enid, Yoko, Divina, Kent e incluso Bianca no se reían. Luke se sorprendió por la última, la había juzgado con cierta dureza. Aunque su expresión no mostraba enojo como la de Javier, Enid o Ajax, tampoco parecía divertida por la situación. Siguiente turno, dijo Ajax en voz alta, cortando la risa y desviando la atención de Eugene, que miraba al suelo avergonzado. Aunque Ajax parecía molesto, no fue su tono lo que acabó con las risas, sino el hecho de que el siguiente participante era Luke y todos en la sala estaban ansiosos por ver qué elegiría. ¿Verdad o reto? Lo haré, exclamó un chico alto y pálido, levantando la mano con entusiasmo. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y picardía mientras se inclinaba hacia adelante, ansioso por ser él quien le preguntara a Luke. Parecía que estaba disfrutando de la oportunidad de ser el centro de atención. Está bien, Mark puede preguntar, dijo Ajax, asintiendo con la cabeza, ya que nadie se oponía a la elección. Si más de una persona quería preguntar, tendrían que estar de acuerdo o resolverlo con un simple juego de piedra, papel o tijera. ¿Verdad o reto, gran escritor Poe?, preguntó Mark con una sonrisa que dejó al descubierto sus afilados dientes. Un vampiro, pensó Luke con expresión perezosa, mirando los afilados colmillos del chico llamado Mark. Atrévete, respondió Luke sin pensarlo mucho. Oh, qué atrevido, y veamos qué podría ser, y dijo Mark con una sonrisa, apoyando una mano en su barbilla, pensando en un desafío que sería a la vez divertido y difícil para alguien como Luke. Lo tengo.
Repite el baile que hiciste en el Raven frente a todos, dijo Mark con una sonrisa burlona formándose en su rostro, mientras todos en el círculo aplaudían, algunos riendo y otros susurrando con anticipación. No respondió Luke al instante, sin que su expresión cambiara prácticamente. ¿En serio? ¿Vas a dar marcha atrás, gran escritor? Preguntó Mark con una sonrisa, mostrando nuevamente sus colmillos mientras los demás comenzaban a reír. ¿Demasiado avergonzado? ¿Renunciar a un simple desafío? Añadió un hombre lobo sentado junto a Mark, con los brazos cruzados y una sonrisa burlancia. Algunos intercambiaron miradas cómplices, y uno incluso murmuró algo como cobarde lo suficientemente fuerte para que Luke lo oyera. Algunos compañeros psíquicos o compañeros de dormitorio de Luke fruncieron el ceño al ver que Mark y los demás se burlaban de él. Querían defender a Luke, pero sabían que sería contraproducente. Después de todo, si podía matar a Crackstone, no necesitaba que nadie lo defendiera. Luke no mostró reacción alguna, solo levantó lentamente una ceja. Tuvo que admitir que estaba un poco sorprendido de que tuvieran el valor de intentar burlarse de él, dada su reputación. Había matado a Crackstone, a Atlas, una gorgona de más de 100 años, y, en el pasado, había dejado en ridículo a varios estudiantes mayores. Supuso que estar en un grupo y en una fiesta daba a todos más coraje que de costumbre. Aún así, no tenía intención de ceder a provocaciones irrelevantes, a pesar de su personalidad fuerte, a veces vengativa y ligeramente violenta. Luke levantó lentamente la mano y señaló una mesa en el centro donde había botellas de alcohol y vasos. Por un breve instante, un destello de alarma cruzó el rostro de Mark y el de algunos otros. Sus cuerpos se tensaron nerviosamente, pero suspiraron aliviados cuando una botella y un vaso pequeño flotaron hacia Luke. Desenroscó tranquilamente la tapa, llenó el vaso hasta llenarlo y lo bebió. Listo, dijo Luke, mientras devolvía la botella y el vaso a la pequeña mesa circular en el centro. Vaya, qué valiente, comentó Mark sarcásticamente, aunque su sonrisa se tensó al darse cuenta de que su burla no tuvo efecto en Luke. Los rumores decían que era impulsivo, incapaz de controlarse, pero ese no parece ser el caso y pensó Mark, un poco confundido. ¿En serio? ¿Es lo mejor que tienes para intentar provocarlo? Preguntó Wednesday, levantando la vista de sus uñas como si la conversación fuera una pérdida de tiempo. Pensé que los marginados tendrían más creatividad que los normales, pero no. Parece que hasta los vampiros sufren de mediocridad, Mark, añadió Wednesday, mirándolo fijamente sin pestañear. Las risas y los murmullos anteriores cesaron y la atmósfera quedó sumida en un tenso silencio. Los psíquicos asintieron internamente ante el comentario del miércoles. Alguien tenía que poner a ese estúpido vampiro en su lugar. Mark frunció el ceño pero no dijo nada. Algunos del grupo apartaron la mirada, incómodos. La expresión y el tono de Wednesday eran más intimidantes que el comportamiento perezoso de Luke, que parecía completamente imperturbable ante las burlas. El juego continuó y fue el turno del miércoles. La pregunta vino de la misma chica que una vez había desafiado a Eugene a comerse sus propios mocos. ¿Verdad o reto, Adams? Preguntó la niña, sonriendo. La verdad, respondió miércoles en un tono completamente desprovisto de interés. La sonrisa de la chica se ensanchó, claramente satisfecha con la elección. Perfecto, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante como si compartiera un secreto. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es tu vida sexual con Luke? Algunos de los presentes reprimieron la risa nerviosa, mientras que otros observaban la escena con expectación. Los psíquicos que compartían clases con Wednesday intercambiaron miradas cómplices, deleitándose interiormente. Esta estúpida chica claramente no conocía el personaje de Wednesday Adams. El miércoles permaneció inmóvil, su expresión completamente ilegible. No responderé, dijo simplemente, usando su control sobre la oscuridad para convocar una botella de ron y un vaso. El miércoles sirvió una pequeña cantidad de ron en el vaso y lo bebió con la misma tranquilidad con la que había respondido. Cuando terminó, Wednesday rompió el silencio. Debe ser increíblemente triste ser tú, dijo, mirando a la chica con una mezcla de fingida piedad y desdén. Tanto que sientes la necesidad de obsesionarte con la vida privada de gente que apenas conoces. Me pregunto si es porque la tuya es tan inactiva. Aquí viene. Pensaron los psíquicos, luchando por reprimir sus sonrisas. Algunos del grupo soltaron risas ahogadas mientras la niña se ponía rígida y su rostro se ponía rojo. Sin embargo, el miércoles no había terminado. Si estás tan obsesionada con mi vida sexual, quizá deberías intentar tener una propia.
Aunque, por supuesto, y su tono se volvió aún más agudo y su sonrisa apenas perceptible se tornó cruel. Dudo que tengas muchas opciones, considerando que probablemente nadie en su sano juicio estaría interesado en alguien como tú, añadió Wednesday con una leve sonrisa desdeñosa, mientras sus ojos recorrían lentamente el rostro y la figura de la chica como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. Los labios de la muchacha temblaron y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. En un intento desesperado por recuperar algo de dignidad, se levantó de repente. Eres una maldita, tartamudeó, pero sus palabras se convirtieron en un sollozo. Sin decir otra palabra, salió corriendo de la habitación, seguida de cerca por un par de amigos que intentaron consolarla. La mayoría de los participantes permanecieron en silencio, mientras que los psíquicos sonreían levemente, aunque ninguno de ellos se rió en voz alta. Ningún familiar o amigo de la niña tuvo el coraje de salir en su defensa. Intentarlo sería, sin duda, un suicidio social. Luke, relajado en su asiento, soltó una suave risa que resonó por toda la sala. Todos giraron la cabeza hacia él. A él no parecía importarle. Por el contrario, sonrió burlonamente a todos, especialmente a Mark y su grupo. ¿Qué? ¿Ya no se puede reír nadie? Preguntó Luke, encogiéndose de hombros con fingida inocencia. Que continúe el juego. Añadió cuando nadie se atrevió a responder. Estos dos están arruinando el juego, pensó Ajax, mirando a su amigo y a su extraña y aterradora novia. El juego continuó y, poco a poco, la atmósfera incómoda comenzó a disiparse. Los desafíos y las verdades se hicieron más ligeros y algunos participantes se atrevieron a hacer preguntas divertidas o desafiantes, aunque sin la misma tensión mortal de antes. Finalmente, llegó el turno de Mark. La atención se centró en él y todas las miradas se dirigieron hacia el chico alto y pálido. Antes de que uno de los amigos de Mark pudiera preguntarle verdad o reto, Luke habló. ¿Verdad o reto? Preguntó Luke, hablando por primera vez en varios minutos. Mark pareció tensarse un poco. Podría pedirle a un amigo que le hiciera la pregunta, pero eso lo haría parecer un cobarde. Mark pensó por un momento. Finalmente, decidió que era más seguro evitar cualquier pregunta potencialmente incómoda. Atrévete, respondió, tratando de sonar seguro. Luke sonrió interiormente. Esa era la respuesta que había estado esperando. Te reto a que esquives un puñetazo mío, dijo Luke, poniéndose de pie. La sala estalló en murmullos de sorpresa. Mark frunció el ceño. ¿Usarán sus auras? Preguntó. No, no hay auras, respondió Luke, y todas las miradas se dirigieron a Mark, esperando su respuesta. ¿Eres un vampiro, no? Se supone que tus reflejos son superiores. Más rápidos, más precisos. Así que demuéstralo. No debería ser un problema para alguien con tus habilidades, ¿o sí? Añadió Luke, con un tono lleno de burla. Está bien, hagámoslo, finalmente accedió Mark, poniéndose de pie. Ambos caminaron hasta el centro del círculo de sofás y se detuvieron a poca distancia el uno del otro, mirándose fijamente a los ojos. La sala quedó en silencio, la atmósfera se llenó de expectación. A la cuenta de 3, dijo Ajax, poniéndose de pie y acercándose a los dos. 1, 2, 3. Luke rápidamente cerró el puño derecho y lo lanzó contra Mark con una velocidad impresionante. Mark, al ver la velocidad del puñetazo, sonrió para sus adentros. El puñetazo fue rápido, pero sus reflejos pudieron esquivarlo. Se preparó para esquivarlo. Lo que Mark no sabía era que Luke estaba usando su precognición, una nueva habilidad que había adquirido en su batalla contra Dolores. En términos simples, su haki de observación avanzado le permitía ver un breve período en el futuro a través de imágenes mentales precisas. Su plan era simple. Hacer que Mark se agachara y luego inmediatamente asestarle un golpe imposible de esquivar directo a su cara. Luke sonrió para sí mismo al ver la imagen mental y, justo cuando Mark hizo el movimiento esperado, agacharse a un lado para evitar el puñetazo, Luke aprovechó el momento. Sin perder el ritmo, levantó la rodilla a la altura del torso y la clavó directamente en la cara de Mark. El impacto fue brutal. La rodilla de Luke chocó contra la nariz de Mark con un crujido espantoso, lo suficientemente fuerte como para que todos en la habitación lo oyeran. Mark dejó escapar un gruñido de dolor cuando se le rompió la nariz y, antes de que pudiera reaccionar, la sangre comenzó a brotar, esparciéndose por el aire. El golpe lo dejó tambaleándose hacia atrás antes de caer de bruces al suelo. Mark quedó allí tendido, aturdido y desorientado. Todos se giraron para mirar a Luke, pensando que eso no era parte del desafío.
Luke había dicho que Mark necesitaba esquivar un solo puñetazo, pero había lanzado un puñetazo y un rodillazo. Aún así, nadie se atrevió a quejarse. ¿Qué pasó con esos reflejos vampíricos? Ni siquiera puedes esquivar el ataque de un psíquico sin auras, dijo Luke en tono burlón. Nadie podía demostrar que había usado la precognición y, considerando que la visión del futuro era una habilidad extremadamente rara, era poco probable que alguien sospechara que la había dominado. Mark permaneció en el suelo, intentando recuperar el aliento mientras intentaba contener la sangre que le brotaba de la cara. Uno de sus amigos se acercó rápidamente y lo ayudó a ponerse de pie. Vamos al baño, Mark, dijo el amigo, intentando mantener la calma mientras guiaba a Mark fuera del círculo. Mark no dijo nada, estaba claramente demasiado aturdido por el golpe y humillado por la situación. Luke regresó tranquilamente a su lugar en el sofá al lado de Wednesday, sin mostrar ningún remordimiento por lo que había sucedido. Supongo que los vampiros no son tan rápidos como pensaba, dijo con un ligero y decepcionado chasquido de lengua. Es bastante patético para un vampiro. Quizás sea mestizo y sus genes sean inferiores, añadió Wednesday con desdén. No sabía que discriminabas a los mestizos, dijo Luke con una leve sonrisa. No discrimino. Solo expongo hechos. Es simplemente biología. La genética demuestra que los híbridos a menudo heredan una combinación de genes que no es tan óptima como la de un linaje de sangre pura. Un porcentaje muy bajo tiene la posibilidad de obtener los mejores rasgos de ambos padres, respondió Wednesday con calma. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que los mestizos son genéticamente inferiores? Preguntó una voz femenina, sorprendiendo a todos en la sala. Era prácticamente inaudito que alguien se atreviera a interrumpir una conversación entre Luke y Wednesday. Luke, Wednesday y los demás se volvieron hacia la voz. Muchos se sobresaltaron al ver quién era. Enid, pensó Luke, sintiendo una ligera tensión en el estómago. Ahora todos entendieron por qué alguien se atrevió a desafiar a Wednesday. Al ver el ceño fruncido y el tono irritado de Enid, Luke supo que esto no iba a terminar bien. Enid siempre había sido sensible con el tema de los mestizos. En el pasado, cuando eran pareja, ella le había preguntado a Luke qué pensaba sobre los mestizos. Saber que cualquier hijo que pudieran tener sería mestizo y que Luke necesitaba reconstruir la familia Poe era un tema que había inquietado profundamente a Enid durante el tiempo que estuvieron juntos. Después de todo, ser un hombre lobo la hacía sentir que quizás no fuera la compañera más adecuada para las futuras ambiciones de Luke. ¿Eso es lo que piensas? ¿Que los mestizos son genéticamente inferiores? Preguntó Enid, mirando fijamente a Wednesday. Sí, respondió Wednesday, mirando a Enid a los ojos. Ella sintió que las emociones se arremolinaban en su interior, pero su rostro permaneció inexpresivo. Enid había sido su primera amiga, la consideraba así porque le había contado que su mascota, un escorpión, había muerto y donde derramó sus primeras lágrimas. Enid incluso había logrado que se disculpara con alguien. Sin embargo, esa amistad no duró mucho, gracias al amor. ¿Sabías que muchos miembros importantes de las 66 familias del Consejo son mestizos? Preguntó Enid. Lo sé. La tendencia de los matrimonios entre diferentes grupos marginados ha ido en aumento desde que la cultura normie se introdujo en la cultura marginada. Por un lado, es bueno que la población marginada crezca y alcance cotas que nunca antes había alcanzado. Sin embargo, mi punto de vista sigue siendo el mismo. Genéticamente, son inferiores. Hay pocas probabilidades de que el niño herede ambos genes. Así que mi punto de vista se mantiene, explicó Wednesday con calma y monotonía. Muchos quedaron impactados por todo lo que dijo Wednesday. No por lo que dijo, sino por lo mucho que habló. Algunos apenas la habían oído hablar. Enid se sorprendió un poco por lo que dijo Wednesday. No esperaba que dijera que era bueno que hubiera más mestizos, aunque seguía sosteniendo que eran genéticamente inferiores y no admitiría lo contrario. Si los genes de los padres son poderosos, el niño tiene más posibilidades de heredar ambos linajes. Obtendrá dos tipos de poderes y será muy superior a un paria de una sola raza, argumentó Enid. Es cierto, pero es una excepción. Normalmente, heredan solo un tipo de gen, y ese gen está diluido, lo que lo hace más débil que alguien nacido de dos padres de la misma raza, dijo Wednesday con calma. Ella sabía que su argumento era correcto y todos los que escuchaban la discusión estaban de acuerdo con ella, sin importar cuán amarga fuera la realidad. ¿Y qué pasa con el amor, Wednesday? ¿De verdad eliges a tu pareja en función de lo que sientes o de la genética? Porque, vamos, Luke no es un medium normal. Tiene 3 auras. Es perfecto genéticamente, ¿no?
Preguntó Enid con genuina duda. Un murmullo se extendió entre los que observaban la discusión. Muchos intercambiaron miradas cómplices, compartiendo en silencio una conclusión. Wednesday Addams, el heredero frío, calculador y casi inaccesible de una de las familias psíquicas más importantes, había elegido a Luke no por amor, sino por su perfección genética. Todos los que habían compartido clase con Wednesday la veían como una persona fría y sin emociones que veía a todos los demás como moscas molestas. Era extraño pensar que ella realmente amaba a Luke. Era más lógico suponer que estaba con él por su perfección genética. Oye, podemos hablar de esto más tarde. Intervino Luke en la conversación. Era realmente incómodo para ellos hablar de esto delante de adolescentes chismosos que lo encontraban mucho más entretenido que el juego de verdad o reto. Silencio, dijeron Miércoles y Enid al unísono, sin siquiera mirarlo. Luke se quedó en silencio con una expresión extraña, pero ya no se involucró en la discusión. Todos se sorprendieron de la facilidad con la que los dos habían silenciado a Luke, quien acababa de darle un rodillazo en la cara a Mark hace unos minutos, y la mayoría de la gente tendría miedo de hablarle de esa manera. ¿Y me dices que Bianca me controla? Dijo Javier a través de su enlace telepático con Luke. Esto es diferente. Eran compañeros de cuarto. Deben tener sentimientos que nunca expresaron. Luke se justificó. Admítelo sin vergüenza, pensó Javier con una sonrisa burlancia. Tu suposición es tan lógica como errónea, Enid. Mi decisión de estar con Luke no se basa en la cantidad de auras que tenga ni en la percepción de perfección que los demás ven en él. Y, para que quede claro, Luke no es perfecto. De hecho, está muy lejos de serlo, respondió finalmente Wednesday a la pregunta de Enid. Oye. Pensó Luke, pero no dijo nada. La declaración sorprendió tanto a los observadores como a Enid. Pero antes de que pudiera responder, Wednesday continuó. Por ejemplo, él no sabe pelar una manzana, y es su fruta favorita. Todos los días tengo que pelar 3 manzanas y, además, él insiste en que estén perfectamente peladas, sin que quede ningún trocito de piel. Enid no pudo evitar soltar una ligera risa, recordando los días cuando ella era la encargada de pelar las manzanas. Y no hablemos de su obsesión tecnológica, trajo un generador de $5.000 a mi casa. Incluso hizo que mi abuela empezara a ver tutoriales de cocina en YouTube, o como se llame, dijo Wednesday, mirando a Luke por un momento. Si no lo hiciera, moriría de intoxicación alimentaria, se justificó Luke encogiéndose de hombros. ¿Has visto la comida que prepara tu abuela? Parece sacada directamente del caldero de una bruja. O esperen, ella sí cocina en un caldero de brujas, añadió. Los presentes no pudieron evitar reír ante la imagen. Es cierto, una vez vi el pastel que envió a nuestro dormitorio. Era tan negro y viscoso que pensé que era una criatura desconocida atrapada en su interior, pero en realidad estaba delicioso, dijo Enid con una sonrisa. ¿Ves, Luke? Enid entiende el arte culinario de mi abuela. Es una receta familiar con siglos de historia. No esperaba que alguien como tú, con un paladar tan refinado y que vive de alimentos procesados y comidas gourmet, lo apreciara, dijo Wednesday, cruzándose de brazos. ¿En serio, Enid? ¿Te gusta eso? Dijo Luke, sin poder creer que a Enid le gustara ese pastel. Sí, no fue tan horrible como lo describes. Tienes que admitir que tu paladar es un poco sensible, respondió Enid riendo levemente. Traidor, bueno, el estómago de un hombre lobo es mucho más resistente que el de cualquier otra persona, pensó Luke, poniendo los ojos en blanco con resignación. Sí, soy sensible y exigente, añadió el miércoles. Es cierto que se centra demasiado en los detalles y en los pequeños detalles de la comida. Como si todo tuviera que ser perfecto o no lo comería, dijo Enid asintiendo. Exactamente. Con la pizza pasa lo mismo. Si la masa está demasiado cocida o demasiado blanda, ya no le gusta, añadió Javier con una sonrisa burlancia. Basta, volvamos a la verdad o al reto. Exclamó Luke. ¿Qué tenía de malo tener un paladar tan exigente? Había comido comida horrible de orfanato durante 13 años y ahora que tenía mucho dinero se permitía disfrutar de una buena cocina. Le pareció extraño que la conversación, que parecía que iba a terminar en una acalorada discusión, terminara con miércoles y Enid estando de acuerdo y pasando a señalar los rasgos imperfectos de cada uno en algunos aspectos. Enid se rió suavemente y dejó de lado la discusión anterior sobre genética y mestizos. Fue bueno darse cuenta de que Wednesday estaba con Luke porque realmente se preocupaba por él y no tenía nada que ver con sus auras. Eso la tranquilizó. El miércoles también dejó de hablar. Ya había dicho suficiente delante de todos esos desconocidos.
Era extraño que, al final, hubiera llegado a un acuerdo con Enid, pero era mejor que hacer una escena discutiendo delante de todos. Era mejor parar aquí y continuar con el estúpido juego de antes. El juego continuó. Era el turno de Enid y todos prestaron más atención debido a la escena anterior y al hecho de que ella era la exnovia de Luke. Se suponía que Yoko sería quien preguntara verdad o reto, pero una chica regordeta con cabello largo y castaño se le adelantó. ¿Verdad o reto? Preguntó con una leve sonrisa que no sugería nada bueno para Yoko. Enid miró a la niña y la reconoció como una de sus compañeras de clase en la clase de hombres lobo. Su nombre era Julia. No era nada agradable y siempre se mostró muy competitiva. Desde que Enid mató a Ide y se ganó el título del hombre lobo más fuerte de su clase, Julia siempre había intentado enfrentarse a ella. La verdad, respondió Enid con calma. Si decía reto, probablemente la desafiarían a hacer algo relacionado con Luke y Wednesday. Aunque la verdad probablemente también sería sobre eso. Así que tendría que tomar un trago de vodka. No iba a compartir su vida privada con chismosos. ¿Es cierto que tu relación con Luke terminó por la oposición de tu familia? Preguntó Julia con una sonrisa maliciosa. La madre de Enid era conocida en el mundo de los marginados por ser conservadora y estricta. No fue difícil atar cabos. Todos los que estaban en los sofás comenzaron a murmurar con los amigos que estaban a su lado. Era extraño que esta sesión de juego se centrara en una persona en particular, Luke. Qué predecible, pensó Enid sin mostrar enojo. Simplemente se levantó, caminó hacia la mesa, se sirvió un trago de vodka y lo bebió antes de regresar a su asiento. TCH, qué broma, murmuró Julia con suficiente desprecio para que todos la oyeran. La ronda continuó y fue el turno de Julia. ¿Verdad o reto? Preguntó Enid, dando un paso adelante para evitar que alguien más aprovechara la oportunidad de preguntarle. Todos sintieron una extraña sensación de déjà vu. Atrévete, respondió Julia, mirando a Enid con ojos desafiantes. Enid no era conocida por su fiereza o agresividad. Es cierto que se decía que había derrotado a Unide, pero casi nadie la había visto pelear. Enid sonrió dulcemente, habiendo obtenido la respuesta que buscaba. Muy bien, entonces tienes que esquivar o bloquear uno de mis golpes, dijo Enid con entusiasmo y expresión feliz. El déjà vu regresó. Era el mismo desafío que Luke le había planteado a Mark. Está bien, respondió Julia sin dudarlo, poniéndose de pie y moviéndose hacia el centro. Enid hizo lo mismo y ambas se miraron fijamente. Julia era más alta y ancha en comparación con la pequeña y delicada figura de Enid. A la cuenta de 3, dijo a Jax, actuando nuevamente como juez. 1, 2, 3, ahora. Enid, con una velocidad sorprendente, transformó su brazo derecho en el de un hombre lobo. El proceso fue rápido, tomando por sorpresa a Julia, quien no esperaba que usara sus poderes. Es tan astuta como Luke Poe. Pensó Julia nerviosa, intentando bloquear el puñetazo, pero ya era demasiado tarde. Con la velocidad y la fuerza que obtuvo con su transformación parcial, Enid no le dio tiempo a Julia a reaccionar. Su brazo de lobo golpeó a Julia de lleno en el costado, haciéndola escupir sangre y enviándola a volar hacia atrás. El impacto fue tan fuerte que Julia se estrelló contra una mesa cercana, cayendo inconsciente al suelo, incapaz de emitir ningún sonido. Todos observaban en silencio, estupefactos. Incluso las personas que habían estado bailando en la pista se detuvieron y se giraron para ver la conmoción que había causado Enid. Nadie esperaba que fuera tan feroz, incluso superando a Luke. El brazo de Enid volvió a su forma normal, y con su sonrisa habitual y su aura alegre, volvió a sentarse junto a Yoko, quien la miraba con la boca abierta, como si acabara de descubrir una nueva faceta de su amiga. El miércoles hizo un ligero gesto de aprobación. Eso no era parte del trato. Gritó furiosa una de las amigas de Julia, poniéndose de pie furiosamente, seguida por un chico que también era su amigo. Otro de sus amigos fue a ver cómo estaba Julia. Nunca le prohibimos usar una transformación parcial. Ella también podría haberla usado, aunque dudo que sus habilidades estén a la altura, dijo Enid con una leve sonrisa y un tono agradable, como si no estuviera discutiendo con gente enojada. Se acabó el juego. Ve a ver cómo está tu amigo. Intervino a Jax, interponiéndose entre ellos. Si continuaban con este juego, más personas terminarían heridas por culpa de Luke, Wednesday y Enid. No esperaba que Enid compartiera ese nivel de ferocidad, pero al final no fue tan sorprendente considerando que ella había sido la exnovia de Luke y la compañera de cuarto de Wednesday, ambas personas con una naturaleza muy intensa. Los amigos de Julia, al ver con qué facilidad Enid la había derrotado, decidieron dar marcha atrás.
No tenía sentido luchar contra alguien que había dejado inconsciente a Julia de un solo golpe. Además, también estaban los amigos de Enid. Yoko, Divina, Kent, Javier e incluso Bianca. Y algo más los hizo retroceder rápidamente. Luke, que los estaba mirando fijamente. Nadie quería problemas con él, especialmente cuando no parecía estar en malos términos con Enid, según la conversación que Enid, Wednesday y Luke acababan de tener.